Listo. Brody. La dirección y el teléfono de Miguel Grubel desaparecieron de manera parecida a la que habían llegado hasta mí, por el mismo azar que impulsó a Marcos a buscarme y a dejar entre mis manos, con un distante gesto de generosidad, el trozo de papel cuadriculado en que aquella improbable referencia me hacía albergar la circunstancia de uno de esos encuentros laboriosos e inquietantes que piden ser postergados hasta que su inminencia desaparece. Hubiera podido interpelar a alguien que prefería cobijarse bajo la seguridad del anonimato y de la ausencia de todo registro público para evitar ser asaltado por cualquier cosa que convocara la sombra de sus recuerdos. Era imposible llamar a quien desde años atrás, como lo pude comprobar después de consultar la compañía telefónica, había hecho sustraer su nombre de los directorios. Marcar ese número hubiera significado violentar una cerradura contra el tiempo, la ruptura de un mecanismo que posibilitaba la pervivencia de la memoria sobre el dolor, la fidelidad a las cosas extintas más allá de la errancia permanente, el deseo de una nostalgia limpia de cicatrices. No estar había sido la única manera que había tenido Grubel para subsistir. Una existencia que evitaba las inquisiciones cotidianas no implicaba simplemente una fuga, el obligado abandono de quien todavía se siente perseguido, tampoco el trastorno de identidad de quien quiere confundirse con la masa, sino una forma de crear la distancia que nos hace inescrutables ante los otros. Traspasar esa frontera, acortar esa diferencia, me hubiera llevado inevitablemente a perder la esperanza de verlo algún día. Miguel Grubel, el primo de Joseph Roth que vino a establecerse a México a finales de los años 30, podía además llevar consigo el gusto, la pasión por el engaño que distinguió al novelista de La Marcha de Radetzky. Las señas que yo había extraviado daban cuenta de un domicilio diferente al que algunos aún recordaban y que me era conocido por menciones tangenciales. Unas casas cerca del Parque Lindbergh, el corazón de la colonia Condesa, que durante decenios ofició como centro de la comunidad centroeuropea en el país. En la Condesa habían vivido también, con diferencia de pocos años, otros escritores muy cercanos, por distintas razones, a Roth, Egon Erwin Kisch y Bruno Frey. Pudo entonces existir una pequeña comunidad dentro de dicha comunidad, un grupo que, como la pequeña Hungría de Kati Horna, los escritores intelectuales cercanos al Partido Comunista Alemán o la Cofradía de los Surrealistas, se allegara para celebrar reuniones hasta cierto punto secretas, en cierta medida rituales e iniciáticas. ¿No habría sido el propio Bruno Frey, uno de los mejores cronistas del barrio judío de Viena, conocedor de cada rincón del gueto y de muchos de los hebreos orientales que habían inmigrado durante generaciones a la capital de Austria? ¿Cabía la posibilidad de que él o algún espíritu afín hubiera sido capaz de convocar a los marginados? ¿Era posible que la copiosa inmigración europea en México albergara un círculo de excéntricos, mujeres y hombres, a cuya procedencia geográfica se le añadía una condición especial a causa de sus biografías inauditas? Una minoría de la minoría dentro de la minoría que a un tiempo conservaba tradiciones y podía transfigurar sus hábitos. Familias como la de los Grubel, proverbialmente generosas y solidarias, podían haber ayudado a formar un núcleo así, con los judíos galicianos que lograban escapar a los pogroms, con los escasos ruteros que preferían el benigno clima del Valle de México a los desgarradores inviernos del exilio en Nueva York y Chicago, o a los campos de la Unión Soviética, con los restauranteros polacos que abrirían sus negocios no muy lejos de los terrenos en los que habían estado las caballerizas del hipódromo. Y a pesar de la infinita precariedad, a pesar de no poseer sino lo esencial para sobrevivir, ellos conservaban la lengua con la que luego escribirían rótulos que colgaban por la parte interna de las entradas de sus estrechísimos comercios en el centro y oriente de la ciudad. Conservaron, en esa misma lengua, libros de oraciones y cantos, y del idioma que los había adoptado y con el que se hicieron célebres sus grandes poetas en el antiguo continente, pudieron resguardar también abundantes volúmenes que al paso del tiempo acababan en los estantes de la librería alemana de Juan Baumgarten en las calles de Uruguay, donde podían adquirirse en firme o a préstamo por unos cuantos días. Y en sus casas, en los pequeños arcones que improvisaban como bóvedas para acumular los más valiosos objetos del pasado que alimentaban, guardaban también pequeñas bolsas con granos de café, el café que hacía mucho tiempo, quizá decenios,
habían comprado en algún expendio de Edmund Riedel o Julius Mein las botellas vacías de Slivovitz y de Rosolitz, mantenidas como aromatizantes, las cartas geográficas de sus pueblos y países, trazos de caminos férreos y vecinales que ni el diablo sabía dónde habían acabado, con nombres de lugares que al paso de los días se volvían más ajenos, sonaban huecos cuando se pronunciaban, se desprendían a pedazos, como esquirlas, sílabas repletas de consonantes intraducibles al español y que en la propia lengua de origen ya no significaban nada o muy poco, porque los sitios que designaban en los mapas estaban dispersos por el mundo, eran llevados a cuestas y evocados solo por quienes ya no los habitaban físicamente. Cada pueblo de Galicia, la patria chica que había visto nacer a una parte del linaje de los Grubel y a Joseph Roth, estaba repartido entre topografías distantes, separados a veces por continentes. Tarnów había quedado reducido a la familia de un hotelero en el sur de Francia, a los descendientes del mariscal de campo Lauber, al conde Borkowski que se había mudado a Londres, al pastelero Félix Drozdowski y sus hijas. Regiones enteras parecían cifrar en la rara eufonía de sus nombres su atopía, su intransitabilidad. Decir Podolien era rememorar la época en que a los galicianos, polacos y ucranianos se les confinaba como habitantes de Halbasien, un territorio colonial semibárbaro, asiático y por lo tanto incivilizado. La propia idea de una Galicia oriental, enclave fronterizo del Imperio Austrohúngaro durante más de un siglo, parecía en sí misma una fantasía o una chifladura de viejito para quien la oía mencionar y luego veía escribir la palabra alemana con Z. Cuando relataba las corridas de su primo, el periodista Joseph Roth, a Grubel le habrán reprochado a sus amigos mexicanos que él estaba prácticamente loco, porque había aconsejado a su primo venir a trabajar a México como gendarme en la jefatura de policía con el mismísimo general Núñez, aquel legendario dueño del Atlante que Roth había imaginado como un viejo oficial de la monarquía de los Habsburgo y a quien por lo tanto creía poder convencer para que le asignara un buen puesto. En esas conversaciones atribuladas en las que los oyentes se turnaban para maliciar a Miguel Grubel, pocos le habrán dado crédito cuando recordaba a duras penas el letargo abismal con que se acompasaba la vida en Brody, el pueblo de su padre, no muy lejano a Lemberg, capital del reino que sus antepasados habían sido súbditos, dominio que había visto pasar inerme las terribles cabalgatas de mongoles, turcos, tártaros y cosacos, un reino que había visto florecer y luego disolverse a grandes comunidades donde se estudiaba el Talmud, al que se llegaba por tren, atravesando incontables estaciones convertidas en una misma y única ruina. Aquellos lugares, recordados por Grubel, Brody, Lemberg, Galicia, ya no existían sino en sus palabras. Muy pocos en 1939 podrían haber creído su virtual existencia. He dejado que el trozo de papel donde Marcus anotó para mí el nombre y las señas de Miguel Grubel aparezca cuando quiera. Intentar localizarlo para preguntarle cómo llegar a Galicia para rendir visita al pueblo natal de Joseph Roth sería, por mi impertinencia, perder para siempre la oportunidad de verlo. ¿Tiene acaso emprender una peregrinación a través de Hungría, Moravia o Eslovaquia para llegar al territorio que nos es tan próximo? Prefiero esperar aquí, en el Parque Lindbergh, a que llegue el domingo y acaso correr tras Miguel Grubel, que montado en las ancas de un jinete tártaro, inicia su camino a Brody a través de las interminables vueltas de la avenida Ámsterdam.